Bien, ahora veremos el cilindro. Este cilindro es un cuerpo redondo. Este cuerpo redondo tiene como base, ¿no? Este cilindro tiene como base un círculo. Y esta es una superficie curva. ¿Qué medidas podemos determinar del cilindro? Mira, del cilindro yo podría determinar la medida del diámetro. Y con el diámetro puedo hallar el radio. También podría determinar la medida de su altura, la altura del cilindro. Muy bien. Un cilindro tiene altura, radio, y con esas medidas yo puedo hallar el área lateral del cilindro. El área lateral del cilindro es el área de la superficie curva. En este caso sería de la etiqueta, ¿no? De la etiqueta que envuelve a esta lata. El área lateral se determina, ahí está la fórmula, 2pi multiplicado por el radio de la base. Si tú tienes el diámetro ya puedes hallar el radio, multiplicado por la altura. No lo olvides, el área lateral es 2 veces pi multiplicado por el radio de la base multiplicado por la altura. Ahora, el área total. ¿Cómo determinas el área total del cilindro? Sería el área lateral con el área de 2, ¿no? 2 veces el área de la base, porque estas dos áreas son congruentes. La fórmula está ahí. El área total sería 2 veces pi multiplicado por el radio, multiplicado por la suma del radio más la generatriz. No te olvides. Bien, ahora continuaremos con el cilindro. Este cilindro es un cuerpo redondo porque tiene una superficie que es curva. Este cilindro tiene una base también que es un círculo. De este cilindro, ¿qué medidas podría obtener? Podría obtener el diámetro de la base, el diámetro del círculo, que es la base del cilindro, y la altura del cilindro. Con estas medidas, la altura y el radio de la base, ¿no? Porque si sabes el diámetro ya puedes saber el radio. Con esas medidas yo puedo determinar de un cilindro el área lateral, el área total y el volumen. El área lateral de un cilindro es el área de la superficie curva, sería el área de toda la etiqueta. ¿Y cómo se determina esa área lateral? Ahí está la fórmula, sería 2pi multiplicado por el radio y multiplicado por la altura. 2pi multiplicado por el radio y multiplicado por la altura. El área total, es decir, el área de toda la superficie de este cilindro, sería el área lateral más 2 veces el área de la base, porque estas dos áreas son congruentes. Si tú simplificas, podrías escribirlo también así. El área total es igual a 2pi multiplicado por el radio, multiplicado por la suma del radio con la altura. Nuevamente, el área total es igual a 2pi multiplicado por el radio, multiplicado por la suma del radio del cilindro más la altura. Ese sería el área total. Y finalmente, el volumen, la cantidad de café que tengo en este depósito, en esta lata, lo determinas como el área de la base que es un círculo, pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura del cilindro. Y de esa forma determinas el volumen. Vamos a determinar estas 3 medidas para este cilindro, para esta lata de café. Primero voy a determinar el diámetro. ¿El diámetro cuánto es? 10 centímetros. Y voy a determinar la altura del cilindro. La altura es 12 centímetros. Bien, con estas medidas voy a determinar cuáles son las medidas para este cilindro. Acá voy a colocar cilindro. Para este cilindro voy a determinar cuánto equivale, cuál es el valor del área lateral. El área lateral del cilindro, área lateral, equivale, ¿no? La fórmula nos dice que es igual
A ver, AL es igual a, como dice, 2 veces pi multiplicado por el radio y multiplicado por la altura. Entonces de esa forma lo voy a determinar. Pero para eso ya he hecho algunas medidas. A ver, díctame las medidas. Hemos determinado cuánto es el diámetro. El diámetro del círculo de la base es, ¿cuánto era el diámetro? 10 centímetros. Entonces el radio, ¿cuánto vale? 5 centímetros. También hemos determinado la altura. ¿La altura cuánto equivale? ¿La altura cuánto era? 12 centímetros. Muy bien. No te olvides que pi equivale aproximadamente a 3,14. ¿No? Bien, voy a aplicar la fórmula entonces. El área lateral será igual a 2 multiplicado por pi, que es 3,14, multiplicado por ¿quién más? Multiplicado por el radio y multiplicado por la altura. El radio es 5, aquí está. La altura es 12, aquí está. Y si yo efectúo esta operación, entonces el área lateral, ¿no? El área de la etiqueta de esta lata, el área lateral, sería igual solamente a 376,8 centímetros, pero como es área, es centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ese es el resultado del área lateral. Pero también yo puedo determinar cuánto equivale, cuál es el valor del área total. ¿Cómo determinas el área total? El área total para este cilindro sería igual, según la fórmula, área total es igual a 2 veces pi multiplicado por el radio, abres paréntesis, se multiplica por la suma del radio más la altura. Esa es la fórmula para hallar el área total del cilindro. No lo olvides, 2pi por el radio multiplicado por la suma del radio más la altura. Voy a efectuar esta operación, ¿ya? Sería igual, acá lo voy a efectuar, sería igual a 2 multiplicado por 3,14, ¿ya? Voy a colocarlo entre paréntesis, multiplicado por el radio más la altura. ¿El radio cuánto vale? 5, el radio acá es 5 más la altura que es 12. Entonces dije acá tengo que sumar, voy a efectuar esta operación, voy a volver a escribir, pero ya el resultado sería 2 por 3,14 por 5 por 17. Si tú efectúas esta operación, ¿no? Para hallar el área total, el resultado es 533,8, pero como es área, centímetros cuadrados. Y de esa forma has determinado cuánto es el área total. Finalmente, si yo quiero determinar la cantidad de café que hay, que está contenida en esta lata, es el volumen, voy a colocar aquí el volumen del cilindro, el volumen del cilindro lo puedo determinar con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para el volumen? Volumen de un cilindro es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Entonces voy a reemplazar, colocaría aquí igual, sería pi, que equivale a 3,14, multiplicado por el radio elevado al cuadrado y por la altura. ¿El radio cuánto vale? 5 elevado al cuadrado y por la altura, que es 12. Si tú efectúas esta operación, 3,14 por 25 por 12, este resultado es 942 centímetros cuadrados. No, porque es volumen. Cuando es área es centímetros cuadrados, pero cuando es volumen, capacidad, es centímetros cúbicos. Y ese sería el valor del volumen.